Cómo la gasolina no prende sin chispa, y así, si nosotros no acogemos las gracias y dones de Dios, no pueden ponerse a funcionar estas adecuadamente. Qué maneras tan peculiares de preguntar de este señor, ¿no? Juan Diego Lara. Pero así también deberían preguntar ustedes y desarrollar las dudas que tienen, ¿no creen? Esa es una analogía interesante que muestra cómo necesitamos la chispa de la gracia de Dios para que podamos encendernos, entre comillas, y funcionar adecuadamente en nuestra vida espiritual, así como la gasolina necesita una chispa para encenderse y generar energía. Nosotros como seres humanos necesitamos la gracia de Dios para vivir una vida llena de amor, de esperanza y de virtud y de fe. La gracia de Dios se considera como un don gratuito e inmerecido que Él nos otorga para ayudarnos en nuestra vida espiritual, pero también en la vida material. Y es por medio de la gracia que somos capacitados para creer en Dios y poder servir a Dios en todos los ámbitos existenciales en que nos ha creado, que si mal no recuerdan les digo que son 5: espiritual, social, sentimental, mental y físico. Vivir una vida santa, resistir la tentación y crecer en virtud. Sin la gracia de Dios, nuestras capacidades y esfuerzos humanos son limitados y no podemos alcanzar plenamente nuestro potencial espiritual. Tampoco podemos alcanzar plenamente el potencial físico, porque Dios le da el sustento al cuerpo a través del espíritu y el alma. Así como la gasolina necesita ser acogida y utilizada para que la chispa pueda encenderla y generar energía, también necesitamos acoger y colaborar con la gracia de Dios en nuestras vidas para que pueda obrar en nosotros y ayudarnos a crecer en santidad y plenitud de la vida. Esto implica que abramos nuestro corazón a Dios y confiar en su amor y voluntad y estar dispuestos a responder a su gracia mediante la oración, los sacramentos, la obediencia a su palabra y la práctica de las virtudes cristianas. Al igual que la chispa es esencial para encender la gasolina y poner en marcha el motor, así también la gracia de Dios es esencial para encender nuestra vida espiritual y permitirnos vivir de acuerdo con su voluntad. Es importante reconocer y valorar el papel de la gracia de Dios en nuestras vidas y estar abiertos a recibirla y conocer con ella y crecer también con ella, para así también crecer en santidad y vivir una vida plena y abundante en Cristo. Como la naturaleza misma nos revela, la grandeza y el amor de Dios, el mundo natural que nos rodea, con todas sus maravillas y bellezas, es un testimonio palpable del poder creativo y amoroso de Dios. Desde los majestuosos paisajes montañosos hasta las delicadas pétalos de una flor, desde la grandiosidad de un océano hasta lo que es lo minucioso en la estructura de una célula, la naturaleza nos habla de la grandeza, la sabiduría y la generosidad de nuestro Creador. Como la historia de la salvación registrada en la Sagrada Escritura nos muestra, la revelación gradual de Dios a lo largo de la historia humana, la Biblia, es una fuente inagotable de sabiduría y enseñanza espiritual que nos muestra cómo Dios se ha revelado a sí mismo a través de su relación con la humanidad a lo largo del tiempo. Desde el Antiguo Testamento, con la historia del pueblo de Israel y las promesas de Dios, hasta el Nuevo Testamento con la vida y enseñanzas y pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, la Sagrada Escritura nos revela la voluntad y el plan de Dios para la humanidad. Como la Iglesia, que es comunidad de creyentes, nos muestra la presencia activa y amorosa de Dios en el mundo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y está compuesta por todos los creyentes que forman una comunidad de fe, de amor y de servicio. A través de la Iglesia, Dios se manifiesta y actúa en el mundo, guiando y nutriendo y santificando a su pueblo. La comunidad de creyentes en la Iglesia nos muestra la realidad de la fe en acción y nos invita a vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Estas son solo algunas de las muchas formas de las que Dios revela y nos habla a través de su creación, en su palabra y en su pueblo, porque es importante estar atentos a las múltiples maneras en las que Dios se nos muestra y habla con nosotros y estar dispuestos a abrir nuestros corazones y mentes para recibir su sabiduría y amor en nuestra vida cotidiana. La lectura de la Sagrada Escritura, la contemplación de la naturaleza, la participación activa de la comunidad de la fe y la oración constante son algunas de las formas en las que podemos estar en sintonía con la revelación de Dios en nuestra vida y crecer en nuestra relación con Él. Como las experiencias personales y la vida cotidiana nos ofrecen oportunidades para aprender y crecer espiritualmente,
Cada día enfrentamos situaciones y encuentros y desafíos que pueden ser oportunidades para comprender más profundamente la voluntad de Dios y crecer en nuestra relación con Él. A través de nuestras alegrías y sufrimientos y nuestras victorias y derrotas y nuestras relaciones y responsabilidades, Dios nos invita a crecer en nuestra comprensión y amor por Él. Al reflexionar sobre nuestras experiencias y buscar la guía de Dios en medio de ellas, podemos aprender valiosas lecciones espirituales y crecer en nuestra relación con Él, como las inspiraciones interiores y la voz de nuestra conciencia, que nos guían en el camino de la verdad y la virtud. Dios nos habla a través de nuestro interior y a través de la voz de nuestra conciencia y las inspiraciones del Espíritu Santo a través de nuestras intuiciones, inquietudes, convicciones internas. Dios nos guía en el camino de la verdad, de la justicia y de la santidad. Al aprender a escuchar y discernir su voz en nuestra conciencia, podemos seguir su guía y vivir una vida de conformidad con su voluntad. Como el silencio y la contemplación nos permiten estar en sintonía con la presencia de Dios en nuestro interior, en la quietud del silencio y la contemplación podemos abrirnos a la presencia y la acción de Dios en nuestro interior a través de la meditación, la oración y la contemplación, porque podemos profundizar nuestra relación con Dios y experimentar con su presencia amorosa en nuestra vida. El silencio nos permite escuchar la voz de Dios en nuestro interior y contactarnos con su sabiduría y guía en un nivel más profundo. Estas son solo algunas de las formas en las que Dios se revela y nos habla en nuestra vida cotidiana. Es importante estar abiertos y receptivos a las múltiples maneras en las que Dios nos habla y buscar crecer en nuestra relación con Él a través de la oración, la reflexión, la contemplación y la práctica de la virtud. La búsqueda de Dios es un camino continuo de crecimiento espiritual y discernimiento, y a medida que abrimos nuestros corazones y mentes, podemos descubrir cada vez más la presencia de la acción de Dios en nuestras vidas. Las lecturas que les recomiendo en esta ocasión son El silencio habla. Descubre la voz de Dios en el ruido del mundo, de Eckhart Tolle. Ese libro explora la importancia del silencio y la inquietud en nuestra vida cotidiana como un medio para conectarnos en la presencia de Dios y escuchar así su voz en medio del ruido y la distracción del mundo. Por eso es que habla del silencio y la quietud, pero también de la inquietud. El Dios que te busca, como una relación personal con Dios, cambiará tu vida, de Karen Kingsbury. En ese libro la autora comparte su experiencia personal de cómo la relación con Dios transformó su vida y cómo Dios se revela y habla a través de diversas experiencias cotidianas. El llamado, descubre la voluntad de Dios para tu vida, de Os Guinness. Ese libro aborda el tema del discernimiento y la búsqueda de la voluntad de Dios en la vida cotidiana, ofreciendo una reflexión profunda sobre cómo podemos escuchar y seguir la guía de Dios en nuestra toma de decisiones. El poder de la oración persistente, que ya se los había dicho, cómo orar con un mayor propósito y pasión, de Cindy Jacobs. Ese libro explora el poder de la oración en nuestra vida cotidiana y cómo a través de una vida de oración persistente podemos cultivar una relación más profunda con Dios y ser guiados por su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. La voz de Dios, cómo reconocerla y responderla, de Priscilla Shirer. En ese libro, la autora comparte su experiencia personal de cómo Dios se revela y habla a través de su voz interior y ofrece consejos prácticos sobre cómo reconocer y responder a la voz de Dios en nuestra vida cotidiana. Estos libros ofrecen perspectivas y enseñanzas sobre cómo Dios se revela y nos habla en la vida cotidiana y pueden ser recursos útiles para profundizar en nuestra comprensión y relación con Él. Como cualquier lectura espiritual, es importante discernir y reflexionar sobre lo que resuena con nuestra propia fe y creencias y buscar la guía del Espíritu Santo en nuestra búsqueda de Dios y su voluntad en nuestra vida.